Hay un aspecto del trabajo de abuelas que se conoce menos que lo que más se conoce, que es la búsqueda de los nietos, que es su trabajo científico. Parece raro pensar en las abuelas como científicas, pero la verdad es que han tenido una actitud pero tan científica y mucho más que muchos de nosotros los investigadores, que me parece muy importante resaltarla. En el camino de la búsqueda de los nietos, las abuelas se encontraron con un problema. Es relativamente fácil para la genética determinar la filiación directa, determinar que tal pibe, tal bebé es hijo de tal mamá y de tal papá. Pero ¿qué pasaba en este caso? En la mayoría de los casos, mamá y papá no estaban. Y lo que teníamos era una relación directa, pero que se salteaba una generación. Pasábamos de abuelos a nietos. Y esto, aunque parezca mentira, era muy difícil para la genética en los años 70 y en los años 80. La segunda parte del siglo XX dentro de la historia de la ciencia es el siglo de la biología. Sí, a partir de 1953, cuando se publica la estructura del ADN por Watson y Crick, despega la biología molecular. Entender el ADN, entender los genes, pero no es algo que pasa de un día para otro. Si estamos hablando de cuestiones muy pequeñas que están dentro de las células, cuya decodificación requiere una tecnología particular que se fue desarrollando todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Cuando llegamos a la década de 1980, ya se conocía mucho sobre el ADN, pero recién se estaban inventando nuevas técnicas para poder analizar muestras muy pequeñas, para analizarlas con mucha más certeza. Y ahí es donde entran en juego las abuelas con una pregunta concreta. Mire, señor científico, yo necesito saber si tal es mi nieto. Y el científico te va a decir, bueno, deme las muestras de los padres. Y la abuela que va a decir, no están los padres, estoy yo. ¿Cómo podemos hacer con esas nuevas técnicas de ADN que son de anteayer? Pues realmente se inventaron en esa época para determinar con mucha certeza la relación de abuelo-nieto. Y eso lo aprovecharon las abuelas como nadie. Y la verdad que los científicos tenemos que sacarnos el sombrero y hacer una reverencia, no solo por su búsqueda social, su búsqueda de identidad, su búsqueda en pos de una lucha por derechos humanos, también por su búsqueda científica. Eso es una actitud científica que todos los estudiantes de ciencias y todos los investigadores tendrían mucho para aprender. Al principio las abuelas no sabían muy bien cómo identificar con cierto grado de certeza a los nietos. Se cuenta que andaban por cuestiones morfológicas, tal se parece a tal, me contaron que hay uno que se parece a tal padre, a tal abuelo, lo que fuera, pero obviamente eso no alcanza como un criterio científico. Entonces se pusieron en contacto con genetistas, con bioquímicos para ver qué podían usar. Y empezaron con lo que había a mano hacia fines de la década del 70, comienzos de los 80, que era el estudio de las proteínas. Las proteínas son algo así como los ladrillos que fabrican las células. Son lo que señaliza en el cuerpo que tal parte del cuerpo le tiene que decir algo a tal otra, son la pared de varios de los órganos, exactamente, son los ladrillos y las herramientas de las células. Entonces hay algunas de estas herramientas que tienen un cierto grado de individualidad, que dicen, si vos tenés tal parte de herramienta, tal forma de herramienta, bueno, sos vos y no otro. Entonces, ¿en qué herramientas, en qué proteínas se basaron las primeras identificaciones? Se basaron en proteínas que estaban en la sangre, que había que tomar muestras sanguíneas para determinar con cierto grado de certeza el grado de filiación que tuviera una persona. Algunas de estas proteínas eran directamente de los glóbulos rojos, ¿sí? de los eritrocitos, y otras tenían que ver, que eran las que más se utilizaron, con el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos permite defendernos. Cuando nosotros tenemos una infección, el cuerpo se da cuenta y rechaza esa infección, pelea contra esa infección. Y hay proteínas y hay factores como el llamado HLA, ¿sí? que es un nombre raro para uno de estos factores que tiene que ver con la inmunidad del cuerpo, que tiene muchas variaciones. Y esas variaciones las heredamos. Las heredamos de papá, de mamá y por supuesto de los abuelos. Entonces, juntando varios de estos marcadores de proteínas, se llegó a la primera indicación de una filiación de abuelo a nieto. Se juntaban proteínas de los glóbulos rojos, estos factores inmunes y también otras proteínas llamadas enzimas, que son proteínas que cumplen funciones de herramientas, de tijeras, de martillos, lo que fuera dentro de las células y que algunas están circulando en la sangre. Juntando la información de todas estas proteínas y lo que es muy importante, haciendo mucha estadística, o sea, haciendo muchos números con estas proteínas para realmente saber que la información es fidedigna, se llegó al primer índice de abuelidad, que fue revolucionario. Realmente este tesón de las abuelas y esta insistencia, vuelvo a decirlo, la verdad que las abuelas han sacado lo mejor de los científicos.
han hecho lo que hoy llamaríamos ciencia aplicada. Iban las abuelas, golpeaban la puerta de todos los científicos que tuvieran algo que ver y hasta que no entendían de qué se trataba, no se iban. Y hasta que no lograban una respuesta convincente, seguían, insistían y se llegó a este primer índice de abuelidad con un muy buen porcentaje de certeza, ¿sí? Un 90 y bastante % de certeza de que tal persona podía ser nieta de tal abuelo y de tal abuela. Por supuesto que hay varios problemas acá. Con el correr del tiempo, vos ya empezás a perder familiares, y ya no hay 4 abuelos necesariamente, 2 del lado de la mamá y 2 del lado del papá, a veces falta 1 o faltan 2, a veces lo podés suplir con hermanos de estos nietos desaparecidos que no habían desaparecido, o bien con tíos de los nietos, podés ir supliendo un poco la falta de información. Todos esos datos que se van encontrando entran al índice de abuelidad, se siguen refinando las cuentas de manera que este porcentaje de certeza de que tal nieto es efectivamente pariente de tal abuelo y tal abuela pueda ir aumentando. El problema de las proteínas es que no son el mejor método para determinar filiación. Las proteínas están codificadas por el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está en casi todas nuestras células, y es el que codifica, son instrucciones. El ADN es el sostén de los genes, estas instrucciones para fabricar proteínas. Es muchísimo más estable como macromolécula el ADN y además es mucho más poderosa la técnica de filiación sobre la base de ADN que sobre la base de proteínas. ¿Cuál es la idea? El ADN es una serie de letras, llamémoslas así, que son instrucciones para fabricar una proteína, pero no todos tenemos las mismas letras. Tenemos pequeñas variaciones o polimorfismos, o sea, muchas formas de estas letras que codifican para proteínas. Por ahí la proteína termina siendo la misma o muy parecida, pero esas letras son distintas. Claro, ¿cuál era el problema? A comienzos de los 80, las técnicas para secuenciar y analizar el ADN no estaban muy desarrolladas. Era una ciencia bastante incipiente esta genética molecular para determinar filiación. También, gracias al trabajo de abuelas, se empezó a utilizar muy bien la secuencia de ADN, la información del ADN para estudios de filiación. Para esa época, justamente, se desarrollaron técnicas muy poderosas para estudiar el ADN. Técnicas de secuenciación, o sea, de determinar, de leer todas las letras del ADN de cualquier célula, y también técnicas que permiten, a partir de un cachito, de un nada de ADN, realmente una muestra muy, muy pequeñita, poder amplificarla, poder tener mucho ADN para ahora sí hacer la secuencia. Entonces, con el ADN, realmente la certeza de una prueba de filiación es altísima, es inequívoca. Se dice, cuando se habla del 99,99%, quiere decir que estamos seguros. Tanto de que es una filiación, de que tal bebé, tal chico, tal adulto es nieto de tal abuelo, como de que no lo es, que es tan importante como saber que lo es. Entonces el ADN ha permitido a las abuelas contar con una herramienta absolutamente fiable para determinar genéticamente filiación con un paso intermedio, de abuelos a nietos. Y de nuevo, esto es ciencia aplicada. No es solamente ciencia aplicada desarrollar algo en la industria, desarrollar una vacuna, hacer alguna cuestión que tiene un fin de lucro finalmente empresario. La ciencia aplicada es poner los resultados de la ciencia llamada básica, por ejemplo estudios de ADN, estudios de marcadores moleculares, al servicio de algún problema social, y vaya si es un problema social la identidad de los nietos recuperados por abuelas. Además del análisis del ADN en general, los científicos cuentan con herramientas para determinar el ADN que heredaste solamente por línea materna o solamente por línea paterna. Esto se conoce desde hace bastante, pero de nuevo se necesitan técnicas muy poderosas porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas de material genético. Dentro de las células hay una organela que es la que tiene que ver sobre todo con la respiración de las células, que se llama mitocondria. Así como el ADN del núcleo lo heredamos de papá y de mamá, el ADN de las mitocondrias lo heredamos solamente de mamá. Podríamos pensar que si rastreáramos, ¿sí?, el ADN mitocondrial generación tras generación para atrás, viene el ADN de mamá, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela y de la primera mujer. En cuanto a la primera EVA mitocondrial, la primera EVA genética que podría haber. Y de nuevo, esto también fue aprovechado en la búsqueda de abuelas, porque a veces se contaba con mucha certeza de la línea materna de transmisión del ADN. Entonces, con el uso del ADN mitocondrial, junto con el resto del ADN que te daba otro tipo de información,
podías determinar con absoluta certeza, tal es la abuela de este nieto. Así como hay una marca para el ADN de la mamá, también hay una marca para el ADN del papá. ¿Sí? Los hombres heredan dos cromosomas, ¿sí? El cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? De mamá y de papá. Si heredan el cromosoma Y, ese ADN solamente se hereda por línea paterna. Entonces podemos rastrear el ADN de papá, del abuelo, del bisabuelo y así sucesivamente. Esa información del ADN del cromosoma Y también fue utilizado para tener con un gran grado de certeza que tal nieto es de tal abuelo, porque se ha rastreado el ADN del papá. Los estudios genéticos hoy en día son relativamente sencillos. Se puede partir de distintas muestras, una muestra sanguínea, o incluso para algunos estudios con un hisopado de la mejilla. ¿Sí? Te pones un hisopo acá y cuando vos escarbás un poquitito con el hisopo sacás células. Y esas células tienen material genético, con lo cual hay muchas fuentes relativamente poco invasivas de material genético. Hay que tener cuidado, todo este proceso tiene que ser muy cuidado y tiene que ser identificado en cada una de sus partes y tiene que ser corroborado en cada una de sus partes. No es sencillamente tomar una muestra genética, ir al laboratorio y ya está. De ahí la importancia de tener un banco de datos genéticos. El banco es la mejor garantía de que las muestras están bien tomadas y bien guardadas. Están guardadas en forma codificada, cada muestra tiene un número, por lo tanto no es que esta es la muestra de Juan Pérez, no, esta es la muestra X20T, que no sabemos bien a quién corresponde, no importa en todo el proceso, pero están exactamente codificadas, almacenadas como corresponde. Además se toman los marcadores que la ciencia moderna dice son los más fiables para determinar diferencias que te lleven a una individualización, a una identidad de una persona. Entonces, el hecho de tener un banco te asegura que todo el proceso se realiza de acuerdo a los mayores controles que podés tener. Las muestras están bien tomadas, bien guardadas, bien analizadas y además cualquier parte puede seguir el proceso. No es un proceso secreto en el cual nadie sabe qué pasa ahí adentro, tengo miedo, no, si me sacan una muestra después la van a vender o qué van a hacer con esa información. No, es un banco nacional en el cual se siguen los más altos criterios científicos y además es ejemplo universal. Hay papers, los papers son los artículos científicos, a propósito del banco, a propósito de cómo un país, en este caso nosotros, y la verdad tenemos que enorgullecernos de esto, si bien el origen no es para enorgullecernos, el proceso sí lo es. Hay papers que avalan la competencia de cómo se han tomado las muestras, cómo se han guardado, cómo se han analizado y cómo han llevado a la restitución de 102 nietos nada menos. Entonces, es un proceso no muy corto porque hay que corroborar cada uno de los procesos, repetirlos, estar muy seguro de a qué llegás, después hay que hacer un análisis estadístico, pero absolutamente seguro y absolutamente fiable. En la búsqueda de identidad, la genética y la genética molecular particularmente es uno de los caminos posibles y uno de los más poderosos, sobre todo en el asunto de identificar la filiación entre abuelos y nietos. Pero hay muchas otras técnicas que son necesarias. Por ejemplo, la antropología. En la identificación de restos, ahora si estamos hablando de desaparecidos que aparecen en fosas comunes, es muy necesario el uso de técnicas antropológicas. El tipo de antropólogos que vemos en las películas que identifican restos usan las mismas técnicas que también se están utilizando hoy internacionalmente para la identificación de restos NN. Y esto también en su historia tiene mucho que ver con las abuelas, porque algunos de los expertos que fueron convocados por abuelas en su búsqueda de identidad fueron los que de alguna manera u otra generaron la necesidad de que un grupo muy joven de antropólogos en Argentina se especializara en antropología forense, la identificación de restos con técnicas antropológicas. También usan la genética, pero no parten de la genética. Lo primero es identificar restos, identificar huesos, hacer una historia de esa persona, de la identidad de esa persona, de todos los datos y todas las huellas que tiene esa persona para poder identificarla con los restos que haya, con los restos que haya, muchas veces no están bien conservados. En la historia esta de la búsqueda de identidad por parte de abuelas, entonces, se convocó a un grupo de antropólogos muy jóvenes que descubrió que había un camino por seguir, otra ciencia aplicada también. La antropología no es solamente ir a buscar restos de culturas antiguas. En cierta forma se fue descubriendo que la antropología tenía mucho que decir para ayudar a la búsqueda de identidad de restos y también de personas vivas, por supuesto.
En esta historia de abuelas aparece entonces la constitución del equipo argentino de antropología forense, que de nuevo es un maravilloso ejemplo de ciencia al servicio de una pregunta social candente relacionada con derechos humanos. Y este equipo de antropología argentino es un ejemplo mundial. Ellos se especializaron, por supuesto, en la búsqueda e identificación de restos en Argentina. En estos momentos hay equipos, parte de este equipo de antropología forense en todo el mundo, colaborando con cuanta necesidad haya para identificación de restos sobre la base de criterios científicos. Entonces, de nuevo, tenemos una división, una dirección inesperada de la búsqueda incansable de abuelas que ha llevado a que el equipo de antropología forense haya trabajado en África, en Asia, en Centroamérica, siempre en la búsqueda de la identidad. Hay muchos datos que necesitan y usan las abuelas en su búsqueda científica. Hay datos genéticos, datos de muestras orgánicas, muestras de sangre, muestras de hisopado bucal. También hay datos históricos y hacer una historia de todos los sobrevivientes, todos los familiares, porque en algún momento, lamentablemente, las abuelas no van a estar, pero se están ocupando de que haya un archivo lo más largo y lo más profundo posible para que los datos existan, no solamente para buscar a sus nietos, también, ¿por qué no para buscar a sus bisnietos? ¿Qué pasa si dentro de un tiempo un bisnieto empieza a dudar de su identidad y empieza a cotejar ideas y dice, pero esto que me contaron y mis abuelos entonces realmente eran los padres de mis padres? Bueno, que también tengan datos como para buscar su identidad. La verdad que yo no tengo palabras para contar mi admiración por el trabajo de abuelas y es más que obvio que se merecen más que nadie el Premio Nobel de la Paz. Y la verdad que como científico también querría decir que se merecen otro, también se merecen el Premio Nobel de Medicina, porque pocos como ellas han logrado hacer avanzar la ciencia y han logrado que los científicos podamos sentirnos muy conformes de lo que hacen nuestros colegas, nuestros pares, colaborando con el trabajo de abuelas. Esa insistencia, esa curiosidad, esa pregunta insaciable, ese espíritu científico, y todo el mundo tiene que saberlo.